Ya. Ahora sí ya. Hace rato no. No se estaba transmitiendo. No. Y te está hablando Mati. No. Buenas tardes. No sé qué está pasando últimamente en las cuestiones cibernéticas, pero ha habido un poco de complicación, aunque debiera de ser lo contrario, porque justo pasamos ya el módem aquí a la sala, donde podemos tener más cobertura. No sé si ya están conectados, ¿no? Entonces, bueno, pero ya, si hay alguien, quiere decir que ya está haciendo la transmisión. Eso es lo más importante. Bueno, pues qué bueno que se están empezando a conectar, porque sí tenemos un poco de temor de no sabemos qué está pasando, que no se están pudiendo meter a través del Facebook. Cuelga. Y no, pues cuelga. Entonces, bueno, son muchas las cuestiones que están pasando alrededor, pero bueno, vamos a concentrarnos para escuchar el mensaje de esta tarde. Así es que vamos a dar gracias a Dios por esta tarde donde vamos a compartir acerca de las parábolas. Estamos viendo, ¿recuerdas? Las parábolas de Jesús, que ha sido una gran bendición que hemos podido compartir. Así es que vamos a dar gracias y orar para que el Señor hable y el Señor ministre a cada uno de los corazones. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, esta tarde por esta bendición de conocerte, Señor. Gracias por estas parábolas tan hermosas, Señor, que son de gran bendición para todos aquellos que te escuchamos. Gracias por el mensaje que das en cada una de ellas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Pues vamos a iniciar, si me lo permites, y si quieres ya yo me puedo quedar por acá. Vamos a iniciar con las parábolas. Vamos a empezar. Fíjense que ahora tenemos, ahora sí que 3 parábolas. Estamos leyendo Lucas capítulo 15. Y en Lucas 15 tenemos 3 parábolas. Las 3 parábolas hablan de cosas perdidas. La primera parábola es de la oveja perdida, después habla de la moneda perdida y después habla del hijo pródigo o del hijo perdido. Pero vamos a hablar cada una de ellas a grandes rasgos, pero las 3 tienen en común algo muy especial, que es algo que se ha perdido. Y yo no sé si tú recuerda algo que se te haya perdido y que has estado buscando, y a veces hasta la cabeza nos duele, nos empezamos a angustiar y a desesperar cuando tenemos algo perdido. A veces es algún documento que decimos, aquí puse este documento, y bueno, volteas la casa, volteas los cajones y andas buscando algo perdido porque es algo importante para ti. Entonces es sumamente importante encontrarlo y lo buscas y lo buscas. Y no sé si te ha pasado que de repente dejas de buscarlo porque ya agotaste todos los lugares donde pudiste haber buscado. Descansas, pero no estás en paz. Te vuelves a parar, a seguir buscando y buscando. Pues fíjate que, y cuando lo encuentras, bueno, la sangre te vuelve al cuerpo, te da una sonrisa, te da una sensación de satisfacción muy grande. Pues fíjate que en estas parábolas tienen en común algo muy especial que lo vamos a ver más adelante, cómo es que de veras trae una satisfacción tan especial cuando se ha perdido algo, y mayormente cuando está hablando nuestro Señor de alguno de nosotros. Así es que vamos a iniciar, dice la palabra de Dios, vamos a iniciar recuerda que estamos en Lucas capítulo 15. Dice así, vamos a empezar con la primera parábola y habla de la oveja perdida. Estamos en Lucas 15 y dice así, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola. ¿Te fijas cómo los fariseos murmuraban? Y murmurar es, cuando la gente murmura, no siempre es algo bueno, ¿verdad?
siempre dice, están murmurando, ¿será que están hablando de mí? Y los fariseos, todo lo que el Señor Jesús como que pues como que no lo creían, lo refutaban, murmuraban, será, no será, lo criticaban, como que siempre había algo en los fariseos que no creían a todo lo que el Señor decía, todo lo tenían que estar murmurando. Y yo no sé si a ti te pase cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando habla de una manera contundente a nuestro corazón para exhortarnos en alguna cosa que estamos haciendo mal, y empezamos como que a quererlo acomodar a nuestra manera, a murmurar y darle vueltas. Y no es porque uno desconfíe de lo que dice la palabra de Dios, todo lo contrario, sino porque uno quisiera acomodarlo a lo que nos conviene, aunque sabemos y el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, eso no es así. La palabra de Dios es textual y es literal, y es cuando tenemos que caer en los pies de nuestro Señor. Y dice así la palabra de Dios, dice, es que aquí, ya no me, Bernardo, A ver. Se apagó aquí, es que me hizo el PowerPoint, quiero bajar y ya no me, A ver, no me sigue. A ver. Perdón, estaba ya todo muy escrito, pero si no nos vamos a... Ahí está. Ahí está. ¿Qué hiciste? ¿Qué moviste? Nada más moví para bajar. Ahí está, 3. Ahí está, 4. Dice la palabra de Dios en Lucas 15, perdón por la interrupción, pero quién sabe qué pasó. Dice en el capítulo 4, dice, ¿qué hombre de vosotros teniéndose 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? A veces, yo no sé si tú conoces o tú mismo en este momento te encuentras perdido delante de Dios. El encontrarse perdido no necesariamente es porque estamos fuera de la región. A veces estamos en la misma iglesia buscando a Dios, pero estamos perdidos. Nuestro corazón está lejos de la voluntad de Dios y eso es estar perdido. Perdido es estar desconectado de la voluntad de Dios totalmente. Y cuando estamos perdidos, estamos desorientados, haciendo cosas que definitivamente no son agradables a Dios y que nosotros sabemos a través del Espíritu Santo que eso no es agradable a Dios. Pero, ¿sabes? Tenemos una bendición tan grande de saber que tenemos un gran pastor, que nuestro buen pastor, cuando estamos perdidos, Él va en nuestra búsqueda. ¿Y cómo va nuestra búsqueda? Él nos busca, Él habla a través del Espíritu o a través de alguna prédica o a través de algún hermano que viene y nos busca. En este momento yo no sé si tú sabes de alguien que se ha apartado del Evangelio, que se ha ido de la iglesia, pero que en algún momento estuvo gozándose y disfrutando de la presencia de Dios y alabando su nombre. Pero en este momento se encuentra aislado, perdido, fuera del rebaño. Es el momento de ir a buscarla. Y dice, ¿qué hombre de vosotros y vosotros es cualquiera de nosotros, sabiendo que alguien está perdido, no va en busca de esa oveja? Y no siempre tiene que ser solamente el pastor o el anciano de la iglesia, que es una gran bendición que si hay alguien perdido lo puedan decírselo al pastor, si es que el pastor de la iglesia no se ha dado cuenta, para ir a buscarlo, llamarle. Pero si no, pero si tú te estás dando cuenta o en tu misma familia hay alguien que se ha perdido, dice, ¿qué hombre de vosotros? De vosotros indica a todos, a ti, a mí, a todos los que nos están viendo. ¿Qué hombre de nosotros no va y busca a esa oveja perdida? Y buscarla
es orar previamente, buscando las herramientas divinas para que el Señor nos dé palabra, y no es llegar a bibliazos y mira, andas mal y qué barbaridad, porque fíjate lo que hace el Señor Jesús. Dice, cuando encuentres esa oveja, cuando tú vas y buscas a esa persona que se ha perdido, dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. O sea, que se la pone aquí gozoso. No es que le dijo, ándale oveja, ándale, anda perdida, y ahí la trae con el varazo, ¿verdad? Y nosotros ahí la traeríamos con el bibliazo. Ándele, anda perdida, ándele, vámonos para allá, y qué barbaridad, y todo lo que has hecho, y a bibliazos. Pues no, dice la palabra de Dios que Él la encuentra y gozoso, porque da un gozo encontrar a esa persona, la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa, fíjate lo que hace, reúne aquí está. Dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Qué gozo nos da cuando alguien que se ha apartado del Señor regresa al buen camino. Ya sea que sea tu hijo, que sea tu esposo, que sea tu hermano, que sea algún miembro de la iglesia. Qué gozo nos da, ¿verdad? A veces estamos en la iglesia y dejamos de ver a algún hermano por mucho tiempo y le hemos hablado quizás por teléfono, dejado mensaje y no hay ninguna respuesta, y sabemos por ahí que se han desviado del camino. Pero cuando los ves entrando a la iglesia, da un gozo tan particular, tan especial, porque sabemos que está de regreso a casa. Y eso nos dice el Señor, gozaos conmigo, dice el Señor, porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Es tan importante ir por aquellas ovejas que se han perdido. Así es que si en este momento o tú mismo te has alejado del redil, del camino, y te sientes perdido y te da pena regresar, ¿sabes? El enemigo pone una confusión en nuestra mente donde nos dice, ¿cómo vas a regresar así sucio, pecador, andrajoso? Pues sí, así tenemos que regresar delante de nuestro Dios, porque si esperas limpiarte, no tienes manera, tú no tienes herramientas para hacerlo. Solo el Señor a través de su sangre preciosa nos puede limpiar. Así es que no te dejes engañar. Regresa así como estás. Cuando el Señor Jesús encuentra la oveja, no dice, híjoles, primero la bañamos y luego me la subo al hombro. Dice, gozoso. Y así como la encontró, se la subió en sus hombros y la llevó a casa. No esperes estar limpio, justamente por eso estás perdido, porque estás confundido, estás sucio, has pecado, has caído en algo que sabes que no es grato delante de Dios. Pero si has recapacitado, es el momento de pedir perdón y buscar ayuda de tu iglesia, de hermanos en Cristo, y principalmente de nuestro Salvador, de aquel que te salvó, y regresar a casa. Fíjate que esto me hace recordar al rey David. ¿Recuerdas que el rey David estaba en su casa y vio a una mujer bañándose y la deseó? Y fue y hizo traer a esa mujer, que era una mujer casada, y tuvo relaciones con ella, y de eso hubo un fruto, un bebé, pero él, antes de que naciera ese bebé, quiso cubrir ese pecado, y cubrir ese pecado no se fue a los pies de Jesús. Empezó a decir, ¿quién es el esposo de esta mujer? Urías. Pues tráiganlo y manden decir y pónganlo, está en la guerra, pónganlo en lo más al frente de la guerra para que pues él pueda
pues fallecer, porque si no va a encontrar esta situación. O sea, empezó a pecar, a pecar, a pecar, a hacer su bola de nieve más grande. Y sabes, hay un versículo ahí que dice el rey David: devuélveme el gozo de mi salvación. Tuvo que caer de rodillas y pedir perdón a Dios por ese pecado que lo llevó por mucho tiempo. Nació ese bebé y hubo mucho tiempo de dolor, de pecado, pero tuvo que volver al redil y fue perdonado. Y fue el Señor Jesús lo perdonó, lo limpió y decía: devuélveme el gozo de la salvación. Lo primero que perdemos cuando pecamos es el gozo, ese gozo de leer la palabra, de cuando vemos un pasaje bíblico y nos habla nuestro corazón. Es lo primero que perdemos cuando nos hemos perdido. Fíjate, perdemos cuando nos hemos perdido, vaya la palabra, pero sí perdemos el gozo de la salvación. Ya todo nos parece gris, nada nos parece lindo. Empezamos a perdernos y perdemos gozo, perdemos paz, perdemos la confianza con los demás, todo se empieza a ver gris. Es tan importante, si estás perdido, así como estás, no des un paso más. Haz un alto, y pide a Dios que Él te abrace y que te ponga en su regazo, así como estás, y que Él te limpie y te regrese. Y si tú eres el enviado para rescatar a esa oveja que se ha perdido, si a ti Dios te está hablando en este momento para ir en busca de esa persona que ha escuchado del Evangelio y que en algún momento hizo profesión de fe, pero que ahorita está más lejos de Dios, es el momento en que en oración primeramente pidas a Dios sabiduría y palabras, y en amor ir hacia esa persona y atraerla al Evangelio, atraerla a los pies de Cristo, atraerla al buen redil, que pueda recuperar su hogar que es en Cristo Jesús. Así es que si en este momento Dios te pone a alguien en tu mente, tú eres ese enviado y disfruta de ese gozo. Y dice que al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Mi oveja, ¿te das cuenta las palabras? Mi oveja. Y esto me hace recordar este pasaje bíblico que también dice que a todos los que me has dado, dice el Señor Jesús, dice: Señor, Padre mío, todos los que me has dado, ninguno he perdido, todos están aquí. Unos quizás aislados, alejados, extraviados, perdidos, pero están aquí. Ninguno lo va a dejar perdido. Todos van a regresar a nuestro Señor, porque esa es una oveja que se ha perdido. Así es que damos gracias a Dios. Qué gozo nos da cuando nuestros hermanos regresan al redil, cuando tu esposo regresó de andar perdido, cuando tu hijo, después de andar en las drogas, en el vicio, en algunas situaciones difíciles, el Señor lo ha regresado al redil. Así es que oremos por aquellas personas que se han extraviado, que sean alcanzadas. Y si tú eres el mensajero, gózate de mi Señor, gózate con mi Señor y haz banquete, que lo vamos a ver eso ahorita más adelante con el hijo pródigo. Regresando, y estas palabras se repiten en las 3 parábolas, se repiten estas parábolas. Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Todos necesitamos arrepentirnos. Quien diga que no se puede arrepentir de nada, necesita realmente ponerse en oración y hablar al Espíritu Santo que te muestre con detenimiento aquellos pecados que te son ocultos, que me son ocultos. Porque hay pecados no solo de acción,
sino aquí en el pensamiento. Y el hecho de juzgar a otros y sentirnos que nosotros no pecamos, pues ya estamos pecando. Porque santo y justo y que nunca hubo pecado, solo es nuestro Salvador Jesús. Todos hemos sido justificados y necesitamos a ese Salvador. Dice otra vez se me trabó aquí. Ya, creo que ya. Vamos a continuar con la parábola que sigue, que es en la parábola que está en el 15 del 8 al 10, que es la parábola de la moneda perdida. Y estas tres parábolas, recuerdas, como dijimos en un principio, habla de las tres parábolas, hablan de cosas que se han perdido. Dice, ¿o qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y esto me hace pensar, cuando se nos cae una moneda al suelo, hasta decimos, a ver, háganse para allá, ayúdenme a buscar porque algo se me perdió, ¿verdad? Empezamos a buscar la moneda que se nos perdió o algún objeto que se nos haya perdido, empezamos a buscarla y decimos, ayúdenme a buscarlo, por favor, si es que no lo vemos. Siempre pasa algo en el consultorio, como trabajamos en el consultorio dental, para los que no saben, se trabaja con piezas muy pequeñitas, con dientitos, entonces frecuentemente se caen al suelo. Entonces, bueno, en cuanto dicen, algo se cayó, la asistente, el doctor y todos los que andamos ahí, bueno, a 4 pies, ahí como todos buscando en el piso esa situación, ese dientito o esa situación que es necesaria que se cae. Y andamos buscando y barriéndola. Ahora sí que a veces barremos para encontrar más fácil porque son cosas a veces transparentes para encontrarlas. Y dice, y cuando le encuentra, fíjate bien la similitud que tiene con la parábola anterior. Aquí dice, y cuando le encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que se me ha perdido. El dracma es una moneda. Entonces, aquí habla de ese gozo que da. ¿Y qué gozo da cuando alguien regresa al camino del Señor? En la familia hemos visto cómo ha habido gente que se ha regresado al camino de Dios y da un gozo impresionante. Alguna amistad, algún amigo que ha encontrado de veras el camino de nuestro Señor y nos gozamos por ellos. Nos da mucho gusto. Y yo recuerdo en una ocasión en la iglesia me decía una persona, oye, pero ¿por qué les da tanto gusto cuando alguien levanta la mano y hace una decisión por Jesús? Digo, porque es un alma perdida que ha regresado al camino. Y cuando tú has encontrado algo bueno en la vida, tú quieres que los demás también lo encuentren. Porque es algo que a ti te ha dado gozo, paz, a pesar de las circunstancias. Porque circunstancias difíciles todos las tenemos, todos. Creyentes y no creyentes. La única diferencia es que sabemos a dónde dirigirnos. No sé si te pasa cuando estás pasando situaciones complicadas, que la gente dice, bueno, ¿y ahora a dónde iré? ¿A dónde voy? Cuando no tienen a nuestro Señor Jesús como su meta, como su Señor, como su Salvador, pues andan en la búsqueda y por eso pues van a consultar hasta brujos, o gente que no va a dar un buen consejo, porque andan en búsqueda, pero cuando encuentran el buen camino, pues nos da gusto porque han encontrado el camino que tú has encontrado, que es el Señor Jesús y que te ha dado resultado. Así es que dice, gozaos conmigo. ¿Te fijas cómo es un gozo encontrar a alguien que se ha perdido? Así es que no perdamos este gozo y el Señor nos está hablando esta tarde y nos quiere dar ese gozo muy particular de aquella persona que está poniendo en tu mente y que tú vas a ser el enviado para hablar con esa persona. Recuerda, no con bibliazos, sino con amor, con las armas de nuestro Señor Jesús y volver al redil. Y dice, gócense conmigo.
Y es cuando la gente habla. Tenemos muchas llamadas y me gozo de ellas y doy gracias a Dios por la gente que nos tiene esa confianza, que nos habla y nos dice, ¿saben qué? Mi hijo ha regresado al camino. Mi hijo, después de haber estado en una situación de drogas y de alcohol, estuvo internado o anexado, les llaman, en esas haciendas donde tienen, les dan algunas terapias pues de cuestiones de drogas, pero ¿sabes qué? Comparten la palabra de Dios de una manera no religiosa, pero es la palabra de Dios textual y damos gracias a Dios por esos grupos de AA, por esos grupos de drogadictos anónimos, porque en esos lugares, en la mayoría de ellos, no sé en todos, pero sí sabemos que en la mayoría de ellos les comparten de la palabra de Dios, porque sabes que la única opción que tiene el pecador, que tenemos todos, y el único que salva es la sangre de Cristo y es nuestro Señor Jesús y su poder. Es el único que puede salvar. Así es que damos gracias a Dios por esos centros que están destinados a compartir y solo por ayudar, y comparten de la palabra de Dios. Y cuando ya salen después de unos meses, porque algunos están anexados por meses, otros por un fin de semana, nos ha tocado ir a algunos lugares donde hemos recibido a gente que se ha metido, hemos acompañado a algunos hermanos que reciben a sus hijos después de haber estado quizás 3 días de estar en esos lugares, o a lo mejor meses, y salen con una cara diferente, porque encontraron al Señor Jesús ahí adentro. Estaban perdidos y encontraron a Jesús y encontraron a su familia. Y se puede ver el rostro. Y estas familias comparten con su iglesia esta alegría de ver a su hijo que volvió en sí, a su esposo que también regresó de tantas adicciones, o inclusive de cuestiones de adulterios, que ha habido algunas personas que aún conociendo del Señor, desgraciadamente, son pues alcanzados y seducidos y han caído en lazos de fornicación y adulterio. Pero se ha estado orando y suplicando al nombre de Dios para que estas personas regresen al buen redil, y regresan. ¿Y cómo no va a dar gozo cuando regresa un corazón arrepentido y diciendo, no sé qué me pasó, no sé, me perdí? Generalmente, fíjate, esta palabra dice, me perdí, no sabía de mí. Es muy común que se diga esta palabra, de que se perdieron. Por eso dice, la encontraron. Así que el Señor Jesús encuentra. Oremos por esas almas que se han retirado y que el Señor Jesús las va a hacer regresar otra vez al redil. Oremos, oremos. Y ahora sí dice, si os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Fíjate qué palabras tan hermosas. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Aún los ángeles, no solo nosotros, sino los ángeles también se gozan por un pecador que se arrepiente. Oremos, oremos por esas personas. En el anterior habla de las ovejas que se han perdido. Quiere decir de gente cristiana que se ha perdido o que se ha retirado, pero que va a ser regresada al redil. Aquí dice por un pecador que se arrepiente. Aquí es de alguien que no ha conocido del Señor, pero que escucha de la palabra de Dios y sabe que no puede seguir viviendo de la misma manera que está viviendo, porque eso no le ha causado ningún gozo. Viven solo en pequeños espacios de felicidad y de gusto, pero son pequeñas fracciones de felicidad, porque hay algo en nuestro corazón que se llama conciencia, que sabemos que no estamos haciendo las cosas bien cuando se están haciendo las cosas mal. Y es cuando dice
que ellos buscan la palabra de Dios en esta persona, y es cuando hay un arrepentimiento por un pecador que se arrepiente y clama al Señor y dice, ya no quiero ser igual, ya no quiero vivir de la misma manera, quiero cambiar, perdona mis faltas, perdona todas estas situaciones que he hecho. Y es cuando la sangre de Cristo perdona y entra Jesús a morar en nuestro corazón. Y las cosas las va transformando. Y es tan hermoso ver un pecador arrepentido. Mucha gente dice, traje a mi amigo a la iglesia, o le estoy hablando a un compañero de trabajo de la iglesia, y estoy compartiendo de la palabra de Dios. Y recuerda, esto no es religión. No compartas religión, eso no es importante. Lo importante es compartir la palabra de Dios, porque en ella hay poder, porque es la palabra y el mensaje de Jesús. Así es que compartamos la palabra de Dios. Dice también la parábola del hijo pródigo. ¡Wow! Esta es una parábola llena de mensaje grande. El hijo pródigo. ¡Wow! Está tremenda. Creo que esta era para una sola lección. Voy a procurar darla lo más breve posible, porque es poco ya el tiempo que queda, pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Creo que esta parábola es de las más predicadas, con un mensaje muy profundo y que tiene tantos aspectos que ver. No solo es el hijo pródigo, es también el hijo que se queda en casa, es el corazón del padre, la situación como padres, o sea, son tantas cosas. En esta parábola sale un personaje que es el padre y los dos hijos. Entonces vamos a tratar de ir desmenuzando un poquito a grandes rasgos, porque realmente son un mensaje tan profundo y tan lleno de poder y de exhortación para el pueblo de Dios. Pero dice así, dice en el versículo 11, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Quiero hacer una pausa. Aquí este hombre dice esta parábola que había un hombre que tenía 2 hijos. Digamos que uno salió bueno y el otro pues no, ¿verdad? Y esto me hizo recapacitar en la vida, cómo a veces ves en una familia y dices, cómo fueron hijos educados de la misma manera, comían lo mismo, tenían los mismos padres, la misma familia en torno, los mismos primos, los mismos tíos. ¿Cómo es que uno sale con uno bueno y uno malo? ¿Cómo pasa eso? Y a veces es complicado, ¿verdad? Y a uno como padre es difícil decir a veces qué hice o qué pasó, en qué me equivoqué. Es toda una prédica para esto, pero Dios es tan individual y tan particular. Así es que ni el padre hizo nada. Esto fue el corazón del hijo pródigo y del otro hijo que se quedó. Así es que vemos cómo desde nuestros antepasados, cómo desde Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, y uno sale bien y el otro mata al hermano. O sea, dices, ¿qué pasó? O sea, siendo de la misma familia, hasta a veces con en ton de un poco burlón, dice, ay, mira, es la oveja perdida de la familia. Pero es complicado, es muy complicado, muy profunda esta situación, pero me da paz el saber que Dios es un Dios individual y que nos va a pedir a cada uno de nosotros en lo particular, porque a los hijos les va a pedir cuentas, a cada uno en lo particular. A nosotros como padres, enseñar lo mejor con principios, con la palabra de Dios, con el ejemplo, pero el resultado que pase, pues ya no está en nuestras manos, porque son personas individuales
El Señor nos va a pedir a nosotros qué hicimos en cuanto a qué predicamos, qué ejemplo dimos, cómo nos conducimos con ellos. Pero si nosotros pedimos de la sabiduría de Dios y de la fortaleza de Dios y sobre todo sabiduría para hablar con nuestros hijos, compartimos la palabra, compartimos el mensaje, compartimos con ejemplo, y algo pasó en sus vidas, quizás una mala amistad que corrompió las buenas costumbres, un mal amigo, una desilusión y los llevó por un camino incorrecto, pues como padres nos va a causar un dolor muy fuerte. Y tenemos que orar y suplicar a nuestro Señor que los haga regresar al buen redil, que los haga regresar al camino de Dios. Así es que si tú, padre que me estás escuchando y en esta tarde siente algún hijo está en una situación inconveniente y tu corazón está triste, lastimado, adolorido porque sientes que está perdido, es el momento de buscar a nuestro Padre Celestial y clamar por misericordia por ese hijo, porque si a ti te duele que eres su Padre terrenal, a nuestro Padre Celestial, Él sabe qué está pasando y Él no es ajeno a tu dolor ni al dolor de esa persona que está perdida, porque aún esa persona que está perdida, como lo vamos a ver más adelante con el hijo pródigo, después de que sale de la cobertura de su padre y malgasta toda esta herencia, y llega a caer hasta en lo más bajo, se da cuenta y añora regresar al hogar donde tenía esa cobertura de su padre. Clamemos a Dios para que el Señor tenga un encuentro personal con cada uno de ellos, porque tú tienes, si tú eres hijo de Dios y tú ya tienes ese encuentro y el Señor ya está contigo y tienes esa paz, pero tu hijo no, tienes que clamar para que sea alcanzado por la sangre de Cristo. Y el Señor nos invita a que clamemos por esas almas, mayormente por ese hijo, por ese esposo que quizás se fue tras una mujer que no eres tú y que está causando un dolor a ti, a tus hijos, y está en un camino incorrecto. Es el momento de clamar al Señor, y no sin antes esa persona va a caer hasta lo más bajo para ser traído al hogar, a la cobertura. ¿Sabes por qué? Porque hemos orado por esas almas perdidas, por esa gente que se ha desviado del camino. Dice así, este hombre, fíjate lo que le dijo, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió. ¡Qué atrevimiento! Cuando lo estaba leyendo yo dije, empecé a verlo y decía, qué atrevimiento del hijo de pedirle en vida a su padre, dame lo que me corresponde. O sea, eso era algo que era del padre y él tuvo a bien dárselo. Y el Señor nos da vida. Y a veces queremos decir, esta vida me corresponde a mí y yo hago con mi vida lo que me dé la gana. ¿Te hace eco estas palabras? Yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Pues tu vida tiene un creador y hay un salvador que te quiere rescatar. Tu vida no te corresponde a ti. Porque, ¿sabes? Yo me imagino que somos como esas hormiguitas. Quiero decirte que ahorita tengo así como una invasión de hormiguitas chiquitas. De esas chiquititas que a veces son tan chiquititas. Y mira, basta con hacerle así a la hormiguita para quitártela de enfrente. Y a veces hasta les hago así con un tapo mojado. Y me quito un chorro de hormiguitas que me están fastidiando. Así puede hacer el Señor Jesús con nosotros si Él quisiera. Porque nuestra vida es tan frágil que basta con que Él le haga así, mira, ya, así, y nos saque del mapa. Un accidente, ahorita con el coronavirus,
una caída. A veces dices, pero ¿qué pasó? Yo vi a esta persona la semana pasada y ahorita ya está muerta. ¿Qué pasó? Pues tuvo un accidente fatal, lo asaltaron y le dieron un balazo. O sea, tu vida puede cambiar en cualquier momento. Tu vida no te corresponde. Somos frágiles. Somos tan frágiles, por eso estamos ahorita, el mundo está entero de cabeza. Ahorita en estos días justamente que venía el día de ayer, que iba a entrar este huracán a Cancún, a Mérida, a Yucatán y todo eso, todo el mundo asustados, obviamente. ¿Te fijas qué frágiles somos? O sea, viene un huracán y nos acaba así, pero así. Y todos asustados, obviamente. Porque imagínate un huracán, un temblor. Somos frágiles. Y a veces decimos, la vida me corresponde a mí y la vida solo hay una y la voy a vivir como a mí me da la gana. Y es mi vida. Pues te repito, no es tu vida. La vida te la dio el Señor y Él te la puede quitar en cualquier momento. Y vamos a dar cuentas de ello. Así es que, como decía este hijo pródigo, dame lo que me corresponde. Y en el caso de los jóvenes o de la gente que quiere hacer lo que quiere lejos de la voluntad de Dios, es mi vida y voy a hacer con ella lo que quiero. Así podría haber así dicho este hijo pródigo, es mi herencia y voy a hacer con ella lo que yo quiero. Pues lo que le duró, ¿verdad? Pero tuvo un gran final, un final feliz, gracias a Dios. Dice, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada de ahí. Ay, perdón. Estoy aquí. Necesito. Dice, juntándolo, todo el hijo se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició sus bienes, desperdició su vida. ¿Qué tenemos más valioso en la vida si no es nuestra propia vida? Es cierto, o sea, en un momento dado, si te llegara una enfermedad, ¿de qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirven tus propiedades? ¿De qué te sirven tus estudios académicos? Si esos son tus bienes, esos bienes, qué padre que los tengas y que Dios te dé la oportunidad de disfrutarlos. Pero si esas son tus glorias, quiero decirte que esas cosas que tenemos por glorias, el dinero, las propiedades, nuestros conocimientos, nuestra profesión, lo que quieras decir que es tu gloria, los puedes desperdiciar. Pero tu vida, al final del día, es lo único que tienes. Y hay gente que diría, daría todo lo que tengo por tener salud o por tener un día más de vida. Hay gente con cáncer que tienen sus días contados, que te pueden decir, daría todo lo que tengo con tal de que Dios me dé salud, me deje más tiempo de vida. ¿No has oído cómo hay gente que ha perdido a algún familiar y dice, ¿cómo daría todo lo que tengo por la vida de mi esposo que falleció? Daría todo esto. Daría todo por mi hijo que fue asesinado. Lo único que tenemos es nuestra vida. Lo más importante en la vida es tu vida. Y es la que le corresponde a nuestro Señor. ¿Y qué estamos haciendo con esta vida? ¿Malgastándola? Como dice aquí, y ahí desperdició todos sus bienes, desperdició toda su vida. Y yo no sé si tú estás desperdiciando tu vida en cosas que no están trayendo bendición ni a tu vida ni a la gente que te rodea, ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a la gente que te rodea. La estás desperdiciando, estás lastimando a la gente que más amas. La estás desperdiciando. Dice así también la palabra de Dios. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia
y comenzó a faltarle. Todo se acaba, todo se acaba. Si tú crees y tu mayor logro es el dinero, quiero decirte que todo se acaba. Al final del día, si la bendición de Dios no está ahí, finalmente esto va a acabar y va a traer un gran fracaso en la vida. Dice, y hubo una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara los cerdos. ¡Wow! No había nada, no había ningún trabajo. Ese trabajo era de los más, pues vergonzosos quizás. Y un judío cerca de un cerdo era algo muy, muy terrible. Muy terrible. Cayó hasta lo más bajo. ¿Cuántas veces necesitamos caer hasta lo más bajo para voltear nuestros ojos al Señor? Caer a lo más bajo. Y déjame decirte, y me gustó, en algún lugar leí esto que dice, los puercos se revuelcan en el lodo. Las ovejas pueden caer en el lodo, pero se levantan, no se revuelcan. Solo los cerdos, los que no han creído en Dios. Pero si tú eres oveja, puedes caer en el lodo, pero te levantas, no te revuelcas, porque sabes que tienes un Dios. Y así como sucio, así enlodado como te has encontrado en algún momento de la vida, o quizás como te encuentres en este momento, así enlodado es cuando puedes voltear tu mirada a Cristo y decir, sé a mí, sé propicio a mi pecador. Tu Padre dice, esta es mi oveja que se ha perdido, la va a tomar y la va a llevar en sus hombros. Y fíjate lo que hace este Padre. Dice, y se apacienta los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni siquiera la comida de los cerdos. ¿Te imaginas hasta qué punto cayó este hijo? Siendo el hijo siendo un hijo con todas las comodidades, con todas las bendiciones, con toda la cobertura, y llegar a este punto, qué triste y qué doloroso debe ser. Cuando eres hijo de Dios y estás salvado por la sangre de Cristo y has gozado del gozo de la salvación y has estado que a pesar de las circunstancias el Señor manda a tu vida paz. Y cuando te alejas y estás lejos de la cobertura divina, que pierdes la comunión con Dios y empiezas a hacer lo que no es agradable a Dios, empiezas a perder esa sensibilidad. Entonces empiezas a caer en un hoyo oscuro donde hay depresión, tristeza, abandono, soledad. Y quisieras decir, y añoras siquiera regresar, ver a lo lejos, decir, ay, cuando yo iba a la iglesia, cuando yo tenía mi familia, cuando yo tenía mis padres. Y ahora no puedo ni comer lo que comen los cerdos. Es cuando se dice en el mundo que la gente que se toca suelo, que tragas polvo. Es una situación tan difícil, tan complicada, tan dolorosa, porque es muy diferente cuando pasamos por pruebas de la mano de mi Señor, porque las vamos a pasar, a cuando tienes consecuencias de tus mismos errores y de tus pecados que no han sido confrontados ni han sido confesados y son consecuencias de esa mala condición que tomamos. Dice así también la palabra de Dios, dice, y volviendo en sí, el 17, esta parte me encanta, y volviendo en sí, se me figura como aquella situación de que estaban como que fuera de sí, y esta palabra de fuera de sí se acomoda mucho cuando hablas de alguien que hizo algo, golpeó a otra persona y que estaba fuera de sí, o sea, no estaba en sus cabales, no era él, estaba como enloquecido, como que su mente se nubló.
Y no sé si te has fijado en aquellos asesinos seriales o gente que ha matado a su familia, eso que dicen, ni mató. Generalmente se dice, no supe qué pasó, no supe lo que hice. O sea, fue un momento donde su mente se nubló. Pero aquí, y de repente cuando vuelven en sí, se dan cuenta de la catástrofe que se hizo, de aquella situación que provocaron, de aquel problema mayor que se hizo. Por eso dice, y volviendo en sí, es como que cayó el 20, se iluminó su rostro, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de paz? Y yo aquí parezco de hambre. ¿Cuántas veces cuando estamos alejados de Dios decimos, cuando estaba cerca de Dios, aún en las circunstancias difíciles, sentía la presencia de Dios? Y ahora me siento tan lejos, y no sé ni cómo regresar al camino. Y puede ser este tu caso o mi caso. Y es cuando el Señor te dice, vuelve en sí. Y es por lo que debemos de orar, por aquellas personas que amamos y se han perdido, para que vuelvan en sí, para que digan, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Que vuelvan en sí. Dice, me levantaré e iré a mi Padre. Fíjate que aquí hay una acción bien importante, porque hay gente que vuelve en sí, que se da cuenta de su error, pero no se levantan y van al Padre. Simplemente se dan cuenta de que están haciendo mal y, ay, qué mal estoy haciendo, qué mal estoy, sí, me lo merezco, no, ya, pues por mí ya no hay nada que hacer. No es solo volver en sí, es levantarse e ir al Padre, buscar al Señor Jesús. ¿Te das cuenta? Es darte cuenta y acudir al Padre. Porque darte cuenta, pues simplemente puede ser como Judas, ¿verdad? Se dio cuenta que vendió sangre inocente y regresó las monedas, pero no acudió a Jesús y decirle, perdóname, y Jesús lo sabía. Entonces es el momento de volver en sí y acudir, levantarte, decir, ok, estoy tirado, pero me voy a levantar y voy a ir a mi Padre, porque sé que tengo un Padre misericordioso y perdonador. Ojo, con un corazón contrito y humillado y arrepentido, porque Dios bien que sabe si en tu corazón hay un arrepentimiento o un remordimiento. El remordimiento es lamentar lo que hicimos, decir, sí, hice mal, estuvo mal mi acción. El arrepentimiento es decir, estuvo mal, pido perdón a Dios y a aquellas personas que ofendí, y entonces sí, sigo adelante y vamos adelante. He pecado contra el cielo, dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Te das cuenta la humildad? O sea, su idea no era regresar y decir, y vuélveme a atender como el hijo que soy. Es decir, perdóname y dame la oportunidad al menos de ser como alguno de tus jornaleros. De verdad, eso es un arrepentimiento, no creer que lo mereces. Por el contrario, por gracia hemos sido perdonados y salvados. Por gracia, por misericordia de nuestro Señor. Es decir, Señor, perdóname. Y dice, ya no soy digno de ser llamado hijo. Nosotros los que hemos creído en Dios, dice que hemos sido llamados a ser hijos de Dios por su misericordia. Y no hay nada que hagas que puedas dejar de ser hijo de Dios. Puedes alejarte de la cobertura, de la presencia de Dios porque así lo decidiste, pero Él sigue siendo tu Padre y Él te ha salvado con su sangre. Pero si eres hijo, vas a regresar a buscar al Padre.
Dice así: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, fíjate que lo vuelve a decir, y levantándose vino a su padre. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y aún cuando estaba lejos, se dice, ¿no? Yo creo que el padre estaba, pero todo el tiempo esperando, ahí viendo a lo lejos, a ver si llegaba el hijo. Y así somos todos nosotros. Cuando alguien que amamos se ha perdido, se ha ido, o está perdido en el pecado, y estamos añorando siempre que regresen al redil, y oramos de rodillas, y estamos siempre con la esperanza de que regrese y que el Señor toque a misericordia. Dice, y fue movido a misericordia. Ese hombre fue movido a misericordia. ¿Y quién lo movió? Nuestro Padre Celestial. Fue movido a misericordia. Que tú y yo seamos movidos a misericordia y vayamos a rescatar a ese hijo que se ha perdido, a ese esposo, a ese hermano, a ese compañero, a ese amigo. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Yo me imagino que este hijo venía, imagínate, de cuidar puercos, pues venía sucio, andrajoso. Como él venía, así lo recibió el padre. El padre no se fijó, ni él corrió y lo abrazó y lo besó, y dice, lo echó sobre su cuello, me imagino aquí, sobre su regazo, como nuestro Señor Jesús en la parábola de la oveja perdida, que dice que en su cuello se puso la oveja. Así dice que en esta porción del Padre, lo echó sobre su cuello, me imagino aquí, lo abrazó y lo besó. Así es nuestro Padre Celestial cuando regresamos al camino y pedimos perdón. Así sucios como estamos, Él nos recibe. No espera que estemos limpios, porque Él es el único que puede limpiarte de todo pecado. Él es el único fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice su palabra. Y el hijo le dijo a su padre, fíjate lo que le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, ya el tiempo se me vino encima. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzarlo en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Te fijas cómo en las tres parábolas habla que hicieron fiesta, y que llamaron a la gente, y que se regocijaron, y que hubo gran gozo? Eso es cuando un pecador se arrepiente, cuando un hijo de Dios regresa y está arrepentido, se regocija, y todos los que amamos al Señor nos regocijamos con aquellas personas que regresan al buen camino. Y quiero decirte, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era ello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ya nomás quiero mencionar la actitud del hijo mayor. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Qué estaba pasando con el hijo? Y a veces decimos, este hijo era un hijo envidioso. ¿Por qué? ¿Por qué no se regocijó también con el hermano que llegó? Porque él solo pensó que fue y se gastó las cosas materiales, que se gastó su herencia, y que decía, ahí viene y ahora va a querer de la mía, ¿verdad? O sea, él no fue movido a misericordia. Él le dio coraje. Dice, entonces se enojó. ¿Qué había en el corazón de este hermano? ¿Qué había? Un enojo, ¿verdad? Pero él había estado siempre en la cobertura del Padre. Él tenía algo
tan hermoso, pero él no lo podía ver. Él siempre estuvo en la cobertura del Padre, él siempre gozó de esa paz, de esa tranquilidad. Entonces él era más privilegiado que su hermano, porque él no pasó por esa situación de estar con los puercos, de pecado, de todo eso. Él siempre estuvo bajo la cobertura del Dios y él no se dio cuenta. Y él solo entendió que como el hijo, bien que se gastó todo y ahí viene ahorita. No perdamos. A veces somos el hijo pródigo, pero a veces somos el hijo mayor que se queda. No perdamos de vista que los que estamos bajo la cobertura de Dios hemos ganado más, porque no tenemos, no te fuiste y padeciste estar lejos del Padre, porque el estar lejos del Padre ya es un padecimiento mayor. Así es que el estar bajo la cobertura de mi Dios es lo más importante que tenemos, por eso nos gozamos con los que regresan. Así es que vamos a orar y oremos, y te pido que ores por esa persona que puso el Señor en tu corazón, o tú misma, si te has perdido, y pidamos a Dios por su misericordia. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tantas enseñanzas que nos das a través de las parábolas. Te suplicamos, Señor, si somos esa oveja perdida, si nos hemos metido en situaciones inconvenientes, en ese pecado que sabemos que delante de ti no es correcto, delante de tus ojos, Señor, te suplicamos nos perdones. No queremos alejarnos de ti y perdernos. Queremos estar bajo la cobertura, Señor, bajo tu cobertura, Señor. Porque tu palabra dice que separados de ti nada podremos hacer. Así es que te suplicamos, Señor, que tú seas con nosotros. Líbranos del mal, Padre Santo, y ayúdanos, muévenos a misericordia, Señor, con aquellos que se han perdido, Señor, con aquellos que se han alejado. Muévenos a misericordia esta tarde, Señor. Danos sabiduría, danos palabra, danos amor, danos misericordia por ese hijo, por ese esposo, por esa hermana, por ese compañero de trabajo, por esa persona que está en este momento en nuestra mente. Y ayúdanos a contactarlo y en amor compartirle de tu mensaje, cuánto lo amas, cuánto diste tu vida por él y cuánto le amamos nosotros, y regocijémonos unos a otros. En Cristo Jesús. Amén. Una manera hermosa de compartir la palabra es reenviar este mensaje en tu muro o alguna persona que creas que lo necesita. Comparte de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada. Así es que comparte el mensaje de salvación, y si tienes la oportunidad de compartir con alguien que se ha alejado y puedes gozar de ese gozo, compártenlo con nosotros. El viernes tenemos reunión de oración donde podemos compartir si hay algún testimonio, que yo sé que el Señor nos va a mover a misericordia, y va a haber muchos testimonios y muchas personas porque tenemos que orar. Recuerda, mañana tenemos un cafecito en el camino, tenemos invitados, está Rocío y Martín, que somos los de base, pero sí, vamos a procurar siempre tener un invitado sorpresa que va a compartir con nosotros la palabra de Dios. Así es que está expectante, mañana tenemos un invitado especial también. Y nos vemos mañana a las 7 de la noche y viernes con nuestra reunión de oración. Dios te bendiga. Tenemos un Padre hermoso. Que Dios te guarde.